A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A mediados del siglo XVI, cerca de Nápoles, nació uno de los hombres más brillantes de su tiempo y uno de los más preclaros en muchos siglos. La historia lo recuerda como Giordano Bruno, sin duda el más brillante de todos los religiosos de la historia católica en 2000 años de existencia. Pero Giordano Bruno, el monje dominico, con su brillante inteligencia, conoció caminos que en aquel medio eran prohibidos e incomodó a las autoridades de su congregación cuando opinó sobre el cosmos y otras materias. Giordano Bruno dijo, por ejemplo, que el Sol era una estrella y que las estrellas eran soles como el nuestro, pero muy lejanos. Y declaró que así como la Tierra giraba alrededor del Sol, alrededor de esos soles también deberían existir otros planetas. Y dijo que así como en la Tierra había vida, en esos otros lugares en la profundidad del cosmos también deberían existir otras formas de vida. Todo esto y mucho más fue considerado herético, y Giordano Bruno fue encarcelado durante 8 años y finalmente llevado a la hoguera, en medio del repudio de todos los tiempos. Aquel horror sucedió un día como hoy, 17 de febrero del año 1600. Sucedió en Campo di Fiori, en Roma, y su sacrificio quizás ha sido el más doloroso homenaje al digno ejercicio de pensar y de decir. Las principales noticias del día. Titulares. Riesgo país de Ecuador sube luego del cambio de ministro de Economía y Finanzas. El Consejo Nacional Electoral analiza prohibir la toma de fotografías de las papeletas de la votación en la segunda vuelta. Las exportaciones no petroleras de Ecuador en el 2024 crecieron en un 12%. En el segmento de opinión, la angustia debe ser reemplazada por una lucha responsable. En política internacional, de nuevo Múnich. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, en memoria del general de brigada Luis Hernández. Noticias del día. Riesgo país de Ecuador sube luego del cambio de ministro de Economía y Finanzas. Sigue la incertidumbre. El riesgo país de Ecuador subió 105 puntos este 13 de febrero del 2025 hasta llegar a las 1.244 unidades. El incremento se presenta tras la salida de Juan Carlos Vega del Ministerio de Economía y Finanzas. En su reemplazo se designó a Luis Alberto Jaramillo, que presidía el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Tras la salida de Vega, inversionistas comenzaron a averiguar los motivos de su salida y consideraron que era un movimiento inexplicable y poco entendible por parte del gobierno. También trataban de conseguir información sobre Jaramillo y si tenía alguna experiencia en temas fiscales. El riesgo país, también conocido como indicador de bonos de mercados emergentes, ENVI por sus siglas en inglés, es un índice calculado por el banco estadounidense JP Morgan Chase & Co., que mide la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Antes de la primera vuelta, el 7 de febrero del 2025, el riesgo país de Ecuador estaba en 903 puntos, la cifra más baja desde el 13 de junio del 2022. Pero el riesgo país subió 259 puntos el 10 de febrero del 2025 y se ubicó en 1.162 tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales del 9 de febrero, que confirmaron que habrá segunda vuelta electoral en abril. El Consejo Nacional Electoral analiza prohibir la toma de fotografías de las papeletas de votación en la segunda vuelta. Casi una semana después de las elecciones generales de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral dijo que se reunirá en los próximos días con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para consultar si sus equipos de inteligencia han detectado amenazas a electores. La inquietud surge luego de unas declaraciones del candidato a presidente Daniel Noboa sobre supuestas amenazas, lo que habría condicionado los resultados de la primera vuelta presidencial. El consejero electoral José Cabrera dijo este 14 de febrero que no han recibido una denuncia o alerta oficial al respecto, pero con base a lo dicho por Noboa buscarán conversar con las fuerzas del orden y sus equipos de inteligencia y poder tomar medidas. Si se llegase a comprobar
que eso está sucediendo, una de las propuestas es prohibir que se tomen fotos a las papeletas de votación, señaló Cabrera. Esto impediría que los electores se vean obligados a mostrar a alguien más por quien consignaron su voto en la segunda vuelta el 13 de abril. Antes de prohibir dichas fotos, lo primero será obtener la información de los cuerpos de inteligencia de policías y militares previo a que el Pleno del Consejo Nacional Electoral pueda tomar esta u otras medidas de seguridad en los siguientes comicios. Las exportaciones no petroleras de Ecuador en el 2024 crecieron en un 12%. Las exportaciones de Ecuador no petroleras en el 2024 son las que más aportaron a la economía del país. Tuvieron un incremento anual del 12% en relación al 2023. Así lo dio a conocer el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca mediante un cuadro estadístico. Para la cartera del gobierno, este desempeño es el reflejo del camino trazado a la productividad. Entre los 5 productos ecuatorianos que más se vendieron estuvieron camarón, 6.992 millones de dólares, banano, 3.658 millones de dólares, cacao, 3.351 millones de dólares, enlatados de pescado, 1.676 millones de dólares y concentrado de plomo y cobre con 1.165 millones de dólares. El cacao en relación al 2023 tuvo un crecimiento de un 186.2%, esto por el precio internacional de la tonelada, creció por encima de $10.000 debido a la afectación que tuvieron las plantas en África por problema con el clima. Ecuador ha tenido el producto para vender, pero ahora tiene el reto de aprovechar la bonanza para mejorar en competitividad, una deficiencia que el país en forma general está trabajando por superar. Uno de los problemas que el sector no logró evitar sufrir es la inseguridad, pese a la inversión que hacen por tener seguridad. El producto estrella del país, el camarón, decreció en sus ingresos en un 3%, mientras que el banano creció en un 1.9%. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Héctor Muñoz, analista político, y habla de la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dice. Sí, yo también salí, la verdad, bastante admirado del resultado de las elecciones pasadas, y creo que esto se debe principalmente a que los dos grupos políticos que llegan a esta segunda vuelta, entiendo que algo deben haber hecho bien, y ese quizás bien fue la posibilidad de poder conectar con este electorado, la posibilidad de mandar los mensajes adecuados, justamente que lleguen a esa gran mayoría de población, y creo que es porque estamos viviendo una nueva etapa de la política en el país, y esta nueva etapa efectivamente se da por el análisis de lo que todo el mundo habla, de estas sociedades líquidas, ¿no es cierto? Estas sociedades que son demasiado, que no son estáticas, que son vulnerables, que se mueven mucho, que un día les importa una noticia, al siguiente día se olvidan y les importa otra, etcétera. Vimos, por ejemplo, algo que a mí la verdad me llama muchísimo la atención, es el hecho, por ejemplo, de la muerte, el asesinato de los 4 niños de Guayaquil, que prácticamente ya no se habla. Sin embargo, con el caso Restrepo, que pasó hace 40 años, igual seguía en vigencia hace muy poco, ¿no es cierto? Entonces, hay temas, ¿no? Son temas que llaman la atención, y creo que estos dos agrupaciones supieron conectar definitivamente con el electorado y saber qué es lo que quiere ese electorado. Entonces, a los otros partidos políticos les quedó muy lejos de esto. Creo que hay que hacer primero un mea culpa por parte de ellos y reconocer efectivamente que no tuvieron esa capacidad de poder llegar a los electores, porque si es que vemos los números, casi el 90% de la población, números, ¿no? Sí, casi el 90% de la población se definió por 2, entonces sí. Creo que esto debe llamar a la reflexión. Por otro lado, efectivamente, en el tema de la asamblea, se viene una asamblea compleja para cualquiera de los dos que llegue. Esto quizás puede ser un ejercicio a lo que algunos anteriormente pedían, que se dé una reforma efectivamente a la legislación nacional por el tema de cómo está constituido cuando se votaba la Asamblea Nacional. Algunos analistas decían que era importante por temas de gobernabilidad que la elección de los asambleístas se dé en una segunda vuelta, ¿cierto? Esto es prácticamente así. O sea, el escenario que estamos viendo hoy en Asamblea es como que se hubiese dado segunda vuelta, ¿no? Efectivamente en una segunda vuelta, ¿no es cierto? Esta es una elección sui generis. Algunos dicen que esto es prácticamente como una tercera vuelta de lo que pasó hace un año.
Y creo que es justamente eso lo que pasó. No obstante, si efectivamente no tienen ninguno de las dos fuerzas políticas importantes que están en la segunda vuelta, no alcanzan la mayoría absoluta. Esto va a ser el primer paso que van a tener que sortear, o el primer obstáculo va a ser justamente en la posición de la Asamblea el 14 de mayo para saber cómo van a elegir las autoridades. ¿No es cierto? Lo primero que tiene que hacer el Parlamento es elegir presidente, las dos vicepresidencias, los vocales en el CAL. Claro, y allí van a tener que ponerse de acuerdo por primera vez y ahí veremos cómo van a ir funcionando, ¿no? Y esto solamente que se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la cantidad de asambleístas. Y efectivamente, lo que yo un poco he dicho ya en algunos otros medios es que el próximo presidente va a tener ministros que son absolutamente intocables, porque no encuentro posibilidad alguna de que pueda llegar a haber las 2/3 partes, es decir, 101 votos para poder sancionar y destituir a los ministros del gobierno que llegue, Claro. sea cual sea. Y así también podemos analizar que tampoco se les podría llegar a censurar, digamos, a los miembros de las autoridades electorales. Porque la Constitución establece que para sancionar y destituir a algunos funcionarios se necesitan las 2/3 partes, ¿no es cierto? Estos son ministros de Estado, las autoridades electorales, el Consejo de la Judicatura. Existen otras autoridades que para poder sancionarlas y destituirlas se necesita únicamente la mayoría absoluta, como es el caso de la fiscal general, por ejemplo, como es el caso del procurador general del Estado. Contralor, defensor del pueblo, defensor público, vocales del Superintendencias. Consejo de Participación Ciudadana, titulares de superintendencias. Entonces yo no sé cuál fue la lógica del legislador para establecer estas diferencias, porque a mí me parece inaudito que, por ejemplo, Claro. para destituir a un asambleísta se necesite las 2/3 partes, pero para destituir a la fiscal general se necesita solamente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, en este caso sería 77, ¿no es cierto? Entonces, creo que va a ser complejo la labor, van a tener necesariamente que llegar a estos grupos pequeños, acuerdos para que se puedan, digamos, establecer esta mayoría absoluta, por lo menos, que es la mayoría que se necesita, recordemos, para poder aprobar las leyes. Claro. Yo no quisiera pensar en el escenario que va a ser una asamblea absolutamente estática, que no pueda llegar a aprobar temas. Ahora bien, sí creo que quien llegue a tener la presidencia, o sea, el grupo político del presidente electo, quizás va a tener un poquito más de margen de maniobra para poder atraer a estos asambleístas que están sueltos y que no llegan a conformar una bancada. Victoria Ramírez, politóloga en Radio Sucesos, habló de los retos que se vienen de cara a la segunda vuelta electoral. Vamos con la nota. Pues sí, realmente los resultados del domingo parece ser que no han sido los que el oficialismo esperaba. Prueba de eso fue que el presidente terminó por no aparecer ni dar declaraciones oficiales el domingo, a pesar de que tenía sus simpatizantes esperándolo. Sacó solamente un comunicado el día siguiente por redes sociales, lo que nos deja ver pues que tienen que reorganizarse, ¿no? Las estrategias que han estado usando aparentemente no han sido tan efectivas como ellos esperaban. El hecho de que hubo una reorganización a cierta escala del gabinete también nos deja saber pues, que están buscando las maneras en las que pueden realmente mejorar la actuación que han tenido y ver cómo pueden capitalizar los votos que les faltan, ¿no? Cabe recalcar que la situación es bastante complicada porque primero los votos en primera instancia no es que son endosables de una persona a otra, ¿no? El hecho de que alguien pues no haya ganado la cantidad de votos que estaba esperando no quiere decir que esos votos van a ir inmediatamente a uno u otro candidato. Entonces eso es algo importante de tener en cuenta. Y de ahí, la otra cosa es pues lo cercano que estuvieron las votaciones de la Revolución Ciudadana y de ADN, ¿no? Es realmente casi la misma votación por 16.000 votos. Entonces, la capitalización de los votos para poder tener un resultado diferente a la segunda vuelta, pues va a ser un trabajo muy arduo para ambas organizaciones políticas. Ahora, claro, uno dice, tienen 44% los dos, les faltan 6 puntos, pero esos 6 puntos, ¿dónde están? Porque los 5 de ISA no necesariamente se van a ir enteros a donde se vayan, a donde disponga la CONAIE, Pachacuti, que deban irse. Los 270,000 votos de Andrea González tampoco, más cuando los candidatos, algunos candidatos, no son frontales y dicen, habrá señales, yo les puedo decir por quién no voy a votar y no por quién sí voy a votar. O sea, ni siquiera respetan a los 4 votos que sacaron en las elecciones. Yo creo que Chuya voto debe ser respetado.
Yo estoy de acuerdo contigo y creo que eso habla de el otro problema que nos ha dejado estas elecciones, que es la falta de institucionalización, perdón, de los partidos y de los movimientos políticos en el Ecuador. O sea, imagínate que la diferencia de los dos primeros con el tercero y el cuarto es tan grande como hemos visto, ¿no? Y la mayoría de los partidos que tuvieron candidato presidencial, su candidato no sacó ni el 1%. Entonces, claro, tenemos el problema de que son partidos que no están institucionalizados, no funcionan como un partido que de verdad genera cuadros, genera alianzas, genera eh, pues realmente una simpatía con las personas que lo están votando, ¿no? Y eso precisamente genera lo que tú mencionas, de que las cosas no son endosables. O sea, el candidato puede decir que va a votar por alguien. Eso no quiere decir que esos votos van a realmente ir a esa persona, ¿no? Y la otra cosa es pues el tema de los votos nulos, los votos blancos y el ausentismo, que fue relativamente importante, y que esos son igual votos que se pueden capitalizar. Tal vez habría que analizar si es que esa estrategia de capitalizar a esas personas, a esos votantes, funciona mejor que tratar de robar votos de los otros partidos, pues que creería yo, tomando en cuenta las grandes diferencias de los votos, son votos que de una u otra manera no tienen o ya tienen ganado, ¿no? Es tal vez un trabajo que tal vez no sea tan eficiente, sino realmente a las personas que no saben por quién votar, que prefirieron no votar por nadie, o que pues simplemente decidieron no asistir a las elecciones. También está el tema del voto facultativo, las personas mayores de 65, las personas, los adolescentes, todas estas personas que en realidad no tienen que votar, pero que también pueden ser convencidas para ir a las elecciones en segunda vuelta, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades para los dos partidos que pasaron a segunda vuelta, pero pues las cosas no son tan blanco y negro ni para el uno ni para el otro. En Impacto Informativo, Ramiro Páez, gerente de Petrolia Ecuador S.A., nos habla sobre la concesión del campo Sacha. Escuchemos lo que dice. La propuesta que el consorcio Sinopetrol, conformado por la empresa filial de Sinopec, Amodaimi, y Petrolia, filial de New Stratus Energy de Canadá, fue presentada el 15 de noviembre. Esa propuesta fue analizada en el Ministerio de Energía y Minas, que es la contraparte en este tipo de adjudicaciones o en este tipo de delegaciones, en realidad es la palabra, desde el 15 de noviembre y comenzó a, revisar todos los puntos de la propuesta, ¿no? Los beneficios que podría tener el Estado, y se llegó a se denominó una comisión para poder negociar los diferentes puntos legales, técnicos, económicos, y se firmaron ya pues unas actas de negociación, que es lo que manda el reglamento a la ley de hidrocarburos, hasta mediados de diciembre prácticamente, ¿no? O sea, ya está negociado y hay, digamos, cierta conformidad en las partes. Bueno, digamos que negociado suena un poco fuerte, digamos que está acordado. Los términos de la propuesta. Se hizo una revisión a la alza a favor del Estado en el tema, particularmente en el tema de la prima de entrada, y digamos que era ya el modelo económico el que determina si es que es conveniente o no para los intereses del Estado. Pero adicionalmente, claro, hay que cumplir todos los procesos, de aprobación que corresponde para este tipo de delegación, y corresponde que esta propuesta sea analizada por el organismo superior al Ministerio de Energía, que es el COL, que está conformado también por el Comité de Licitaciones. Sí, el Comité de Licitaciones, efectivamente. El Comité de Licitaciones hidrocarburíferas, que revisa con sus 3 miembros, la ministra de Energía, el Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas y el Ministerio de Industrias, que en este caso es el representante del presidente, el ministro de Industrias. Entonces, estos 3 organismos que conforman el COL tienen que revisar la propuesta, y lógicamente cada ministerio tiene sus equipos de trabajo que tienen que hacer esta función de revisar. Entonces, la propuesta pasó al Ministerio de Finanzas, y desde mediados de diciembre aproximadamente ha estado en evaluación. Entendemos que está por finalizar la evaluación y todavía no se ha podido reunir el COL, que creemos que en los próximos días se reunirá para tomar
tomar una decisión al respecto. Pero ahora se fue el ministro de Finanzas. Es público y notorio, pues, que él ha dejado el ministerio, el ministro de Industrias y Producción es ahora el nuevo ministro de Finanzas. ¿Esto significará comenzar de nuevo toda esta revisión del Ministerio de Finanzas? No, no necesariamente, porque, digamos, todas las revisiones tienen su respaldo, tienen un avance, tienen sus actas. Entonces, existe ya la documentación suficiente como para que el nuevo ministro de Finanzas pueda revisar lo actuado y, lógicamente, que puede decidir hacer válido o no todos esos informes, pero yo creo que se trata más bien de hacer una revisión de lo que ya se ha realizado y proceder con lo que corresponda, si es que le conviene a los intereses del Estado, pasar al COL, porque una vez que el Ministerio de Finanzas termine su análisis, se puede invitar a este comité de licitaciones. El comité de licitaciones tiene que decidir luego en una reunión cuando sea correspondiente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. La angustia debe ser reemplazada por la lucha responsable. Daniel Noboa ganará en segunda vuelta. La polarización marcó el resultado de las elecciones del domingo 9 de febrero. De entre 18 binomios presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González se repartieron el 88% de la votación nacional. El conteo oficial del CNE, con más del 95% de actas escrutadas, señala que el presidente Daniel Noboa Sin ha obtenido el 44.31% del electorado, mientras que la candidata correísta de la ARC, Luisa González, logró el 43.83% de votos válidos, lo que determina un balotaje o segunda vuelta que deberá efectuarse en el Ecuador el 13 de abril del año en curso. En tercer lugar del tablero electoral lo ocupa el candidato de Pachacutic, Leonidas Issa, quien, tras una campaña muy bien trazada, que estuvo marcada por planteamientos ideológicos y programáticos, a más de una reperfilación de la imagen del líder indígena al que se lo vio más humano y menos violento, alcanzó una votación del 5,26% del electorado nacional, desplazando a un tercer lugar a la candidata que todas las encuestas le otorgaban el tercer sitial, Andrea González Nader, quien logró un respaldo del 2,71% del electorado nacional. Desde el año 2007 es la primera vez que la Revolución Ciudadana no ha ganado en primera vuelta, más el voto de su candidata superó en 10 puntos a su registro de las elecciones anteriores. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que ADN se ha consolidado como una importante fuerza política del Ecuador y su líder, Daniel Noboa, como el más fuerte candidato anticorreísta. No es fácil lograr el elevado apoyo popular en las urnas que ha conseguido el presidente en funciones, Daniel Noboa, manejando un país verdaderamente minado por multicrisis que él no las provocó. Es muy complejo encontrarse con un país con 6.000 millones en deudas en la caja fiscal, así como con una extendida pobreza por la falta de empleo y trabajo, a más de una exacerbada violencia narcocriminal que ha regado de sangre calles y plazas en el Ecuador. Es muy difícil tener que decirle al país que por la falta de mantenimiento oportuno de sus centrales termoeléctricas e inexistentes políticas de seguridad energética deba apagarse al Ecuador hasta por 14 horas diarias. Es muy complejo gobernar con el permanente boicot político de gobiernos seccionales, principalmente de Quito y Guayaquil,
que convirtieron a esos GATS en centros de campaña del correísmo. Se hace complejo pagar un alto precio político al haber cometido un error en escoger una candidata a vicepresidenta que se saca la máscara y busca hacer daño al gobierno, forzando a que éste dicte decretos ejecutivos que a la postre fueron declarados por la Corte Constitucional como inconstitucionales. Se hace muy complejo el manejo de un país en el que las narcomafias criminales con gigantescos flujos de capital han permeado algunos segmentos institucionales, así como ciertas campañas políticas para soñar con el triunfo de sus aliados, con miras a que las rutas de salida de narcóticos queden plenamente habilitadas dentro de un acuerdo de socios. No es fácil, en suma, ser un candidato que deba lidiar contra 15 opositores. Las tensiones sociales, el nerviosismo y la paralización económica vuelven a ser protagonistas en un país cargado de problemas muy complejos. Reconozco que haber transmitido seguridad del triunfo en una sola vuelta ha tornado falsamente en ganadores a los correístas que con astucia cantan victoria y se muestran como vencedores frente a un presidente candidato que ha preferido esperar con prudencia para procesar los resultados que le han dado sin duda un altísimo respaldo popular. Los ecuatorianos debemos leer los resultados de las urnas con mayor objetividad, frialdad y esperanza. No ganó el narcopopulismo en una sola vuelta. Ha llegado al límite de su techo duro. No es verdad que los votos que logró el ingeniero Leonidas Issa se sumen automáticamente al correísmo. Eso no le conviene al inteligente dirigente indígena que aspira a preservar su opción desde un proyecto de izquierda renovada y alejado de narcomafias. Si Issa apoya a Luisa, inmolaría la posibilidad de vastos movimientos sociales que han apostado por una propuesta programática de una izquierda moderada, no chavista, ni mafiosa, ni correísta. El presidente Daniel Noboa ciertamente deberá hacer ajustes en su campaña electoral de segunda vuelta, introduciendo planteamientos programáticos, directos, claros, sencillos de entender, alejándose de la espectacularización de la política con TikToks que solo dejan imágenes despreciando contenidos de mayor trascendencia. El presidente Noboa debe abrir las puertas de su equipo de campaña a ciudadanos comprometidos con la democracia y su desarrollo, al margen de que no sean militantes de ADN. El presidente Noboa deberá leer muy bien lo que el Ecuador le dice en las urnas, y no es otra cosa que necesitamos, presidente Noboa, programas claros y serios para mejorar la calidad de vida con seguridad, trabajo, salud y educación. Le apoyamos mayoritariamente, pero debe hacer rectificaciones ágiles y oportunas. Más allá de que deberíamos exigir una auditoría informática del Consejo Nacional Electoral, si todos los ciudadanos actuamos con inteligencia, con decisión, con sagacidad, en defensa de nuestro país, si dejamos de lado la modorra, la comodidad y el pesimismo, venceremos nuevamente a las mafias. Global Hoy con Alan Carney. De nuevo, Múnich. Múnich, la capital de Baviera, se convirtió en la ciudad noticia de estos días, primero por la celebración en ella de la Conferencia sobre la Seguridad Europea, sobre la cual se hiciera en este programa ya 2 comentarios, y hoy a causa del brutal atentado producido el día jueves pasado en pleno centro de Múnich, al ser embestida por un vehículo una marcha de sindicalistas. 28 heridos, varios de gravedad, es el saldo de un presunto atentado terrorista perpetrado por un afgano que vive en el país por casi 10 años.
hace menos de 2 meses se produjo otro atentado similar en un mercado navideño en Magdeburgo con un saldo de 6 muertos. El autor, según Der Spiegel, habría lanzado proclamas islamistas en redes sociales que hacen suponer su radicalización hacia el fundamentalismo islámico con todas sus lamentables connotaciones. Además, el autor registra un prontuario criminal de hurto y tráfico de estupefacientes. Este atentado es uno más de una serie de ataques recientes en varias ciudades alemanas ejecutadas por fanáticos musulmanes que irónicamente han sido recibidos en Alemania tras escapar de sus países de origen por las condiciones de seguridad de estos, sea por guerras civiles como en Siria o conflictos militares como el de Afganistán. Obviamente, la existencia de antecedentes penales y de mensajes islamistas sin una actuación policial para prevenir unas acciones de naturaleza terrorista por parte del autor, darán lugar a señalamientos contra las autoridades civiles y policiales por negligencia. La seriedad del ataque, uno de los peores en su estilo por el número de víctimas, se debe contextualizar en relación al momento y a las circunstancias que se viven en Alemania hoy. En primer lugar, su ocurrencia a 2 días de la conferencia de seguridad, cuando estaba ya en Múnich el vicepresidente de los Estados Unidos junto al secretario de Estado Marco Rubio, ambos asistentes a la conferencia de Múnich, que ciertamente será un trasfondo psicológico muy favorable a las críticas del gobierno de Estados Unidos por deficiencias de seguridad que se atribuyen a la falta de inversión para la defensa, no solo de Alemania, sino de toda la Unión Europea, uno de los temas recurrentes de Trump. Aún más importante es la fecha en que se da el atentado, a poco más de una semana de las elecciones del 23 de febrero próximo, en las que, justamente a causa de los atentados sufridos, el tema de la inseguridad se volvió dominante en la campaña, siendo vinculado a la inmigración, al punto de competir con las preocupaciones por el estancamiento de la economía alemana en recesión desde hace 2 años. El situar a la migración y a la seguridad como el centro del debate político resulta un muy buen escenario, posiblemente el mejor posible para la AfD, el partido de la derecha radical, cuyo crecimiento en el país ha sido sostenido en el tiempo con resultados ya muy significativos en las recientes elecciones estatales de Turingia, Sajonia y Brandenburgo, que la sitúan ya como la segunda fuerza política alemana solo tras la democracia cristiana. La AfD mostraba antes de este atentado un 21% de intención de voto, bastante por encima del SPD, la socialdemocracia alemana, el partido del actual canciller Scholz, que no llega al 15%, y del Partido Verde, que es parte de la coalición en el gobierno, con el 14%, pero lejos aún del 31% de la CDU. Posiblemente esa intención de voto va a crecer tras el atentado, pues se exaltará el evento durante los últimos días de campaña. Es presumible que cualquier crecimiento de la AfD se produzca a costa del CDU, pues se trata de un voto más conservador que también ha expresado opiniones similares, aunque no tan extremas como la AfD, acerca del asunto migratorio. Para la izquierda moderada y los verdes, la situación es compleja. Scholz ha adoptado una postura severa tras el ataque, exigiendo la más dura sanción al autor, pero no parecería que esa declaración a estas alturas, tras varios años de gobierno en los que no se vio esa severidad, pueda tomarse como algo creíble. Más inteligente ha sido la postura de Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores,
que ha invocado a una unidad de los demócratas para enfrentar las amenazas a la democracia por el extremismo interno y el fundamentalismo islámico, pues apuesta a la importancia de defender a toda costa los valores y principios democráticos y no embarcarse a último momento en críticas a la propia gestión del gobierno del que es integrante su partido. Es inevitable observar cómo la inmigración y la seguridad, o su falta más bien, se han vuelto factores tan importantes para toda Europa, al punto de relegar a segundos planos una serie de otros problemas tan importantes como el de la seguridad y defensa colectiva ante las amenazas que se plantean desde el exterior, o del creciente retraso que vive Europa en el ámbito tecnológico en relación, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la computación cuántica, a aspectos de telecomunicaciones, todos decisivos de cara al futuro. La decisión de la presidenta de la Comisión Europea, la señora van der Leyen, de invertir 100.000 millones de euros para investigaciones de inteligencia artificial parecería buscar enderezar el rumbo para devolver a Europa su vocación científica y tecnológica, aquella que la llevó a su ascenso mundial en el medio milenio pasado. Ojalá así resulte y que su propósito no se ahogue en papeleos y trámites de una burocracia opresiva. Hoy por hoy, Europa está muy atrasada en relación a China, a Estados Unidos, a Taiwán, a Corea del Sur, por lo que ha perdido relevancia en estos campos. Sus propósitos por establecer unos marcos éticos y jurídicos por las incógnitas que estas nuevas tecnologías generan, se van a estrellar ante su retraso. Mientras tanto, se distraen en la discusión sobre los migrantes sin aceptar que, por su crisis demográfica, la migración se les volvió indispensable para poder mantener operativa su sociedad de bienestar. Establecer unas reglas claras que regulen los flujos migratorios y logren la integración de los migrantes en los países que los acogen, sujetos a la aceptación de las leyes locales, al aprendizaje del idioma y a la comprensión de los valores y principios de la sociedad, y por cierto, a tener un trabajo del que puedan mantenerse, resulta fundamental si se quiere detener la xenofobia y la radicalización de la sociedad europea. Unos límites claros que se apliquen rigurosamente serán clave para que quienes vienen como huéspedes a otra casa entiendan que, hasta que hayan hecho suyos la lengua, los valores y las leyes de esa casa, son visitantes a los que se puede exigir que se vayan de vuelta a sus países ante sus dificultades para aceptar que no están ni en su casa ni en su tierra, mientras no las hagan suyas al integrarse a ellas. Muchas gracias. Editorial. En memoria del general de brigada Luis Hernández, Simón Espinosa Cordero. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Antonio Machado. El domingo de elecciones falleció en Quito a las 2 de la madrugada el general de brigada Luis Hernández Peña Herrera, vencedor de la guerra del Cenepa, exministro de Defensa, crucificado en vida por 4 generales, dotado del don de la simpatía, buen ciudadano, siempre lleno de entusiasmo y respetado por los que le conocían. Por Dios juro, sagrada bandera, en el aire, en el mar y en la tierra, en la paz y en la horrísona guerra, defenderte hasta airoso morir. El ejército del Ecuador lo formó espléndidamente con altos estudios militares en los Estados Unidos e Inglaterra. En esta nación de Shakespeare se casó con Terry, una mujer de pocas palabras, mucha lectura y suave humor. Al único hijo le pusieron el nombre de William. Este joven fue quien cuidó con serenidad y ternura a su padre. Luis había enfermado de un cáncer que en pocos meses lo mató. Bajo el mando supremo del general de ejército Paco Moncayo, el coronel Luis Hernández dirigió la guerra del Cenepa que trajo la paz definitiva tras 169 años de alborotada historia de límites con Perú. Recibió la Cruz al Mérito de Guerra.
Esta presea fue otorgada a 130 miembros del ejército y fueron condecorados también con igual presea distinguidos miembros de la FAE y la Armada Nacional. Hernández escribió el libro La Guerra del Cenepa, diario de un comandante. Preparaba una segunda edición corregida y aumentada. En julio del 2001, el Consejo de Generales, de 7 miembros, por mayoría de 4, le negó el ascenso a general, pese a que Hernández ostentaba la primera antigüedad de su promoción. Era el oficial con el más alto puntaje de su carrera. En la evaluación del Consejo obtuvo A, la máxima nota, en las 3 calificaciones de la carrera, pero no pasó en la calificación subjetiva, decisión que el castigado la tomó como represalia por sus reformas en la institución. Entre estas, el haber permitido que las mujeres pudiesen seguir la carrera militar y haber empleado el uso de la razón y las circunstancias de hecho con sus subordinados en vez de la obediencia ciega y automática de la clásica disciplina militar. La brigada de paracaidistas número 9, de la que había sido comandante, se rebeló, pero Hernández la iba calmando poco a poco. Primero la ley, después la fuerza, les decía. Como sus objeciones a tamaña injusticia fueron desechadas, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003. Tras 16 años, dicha comisión dictó sentencia favorable. En 2019, el presidente Lenín Moreno le reconoció el grado de general de brigada y lo pasó a servicio pasivo. Y tuvo el gesto de no pedir indemnización o pago por sus 16 años perdidos. Fue ministro de Defensa en la administración del presidente Lasso y duró 6 meses. Días después de que Hernández le entregara el nombre de los militares que sabotearon el radar de Montecristi, el señor presidente le pidió la renuncia. Nada diremos de la actividad de Luis Hernández como ciudadano modelo, activo en política y servicio al público, ni de sus 2 empresas de turismo. La de San Juan, con una vista perpendicular del Quito colonial iluminado, como era él, perpendicular y carismático. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perderemos. Jorge Manrique, coplas que hizo por la muerte de su padre. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Dresde conmemora el 80 aniversario del bombardeo aliado de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad alemana de Dresde conmemoró el 80 aniversario del bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial con diversos actos conmemorativos. El 13 de febrero de 1945, las fuerzas aliadas llevaron a cabo un ataque aéreo de 3 días sobre la ciudad, que destruyó gran parte de ella. Las tormentas de fuego también arrasaron el centro de la ciudad, lo que aumentó la miseria. En la campaña de bombardeos murieron hasta 25.000 personas y el dolor se siente hoy en día. Meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt 10 und die hat im Bollerwagen ihre kleine Schwester durch diesen Feuersturm gezogen. Die hat so viel erzählt von damals. El evento anual tiene una importancia significativa no solo para los habitantes de Dresde, sino también para los alemanes de otras ciudades. Warte mal hier, wir sind eigentlich ja aus Berlin, aber wir kommen jedes Jahr hierher. Und findet sehr, sehr gut, dass so viele Leute hier sind. Und wir dürfen das nicht vergessen, was hier passiert ist. El príncipe Eduardo de la familia real británica asistió al evento en representación del rey. Participó en los eventos y habló del dolor que aún se siente por la terrible destrucción y la pérdida de vidas. También visitó la Frauenkirche de Dresde durante su estancia, una iglesia icónica de la ciudad que fue completamente destruida durante el bombardeo. La iglesia, reconstruida e inaugurada en 2005, permaneció en ruinas durante décadas y sirvió como recordatorio de la agresión de los aliados. Ballena atrapa en la boca y luego escupe a joven en costas del sur de Chile. ¡Hey! ¡Ya, vente, vente! Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo. Agárralo, agárralo, no te subas, agárralo. Cuando volteo no veo a Adrián, a mi compañero, a mi hijo. No lo veo, ni veo el bote, entonces me sorprendí, me preocupé. Y después veo que sale a la superficie y después de él sale el bote a la superficie.
y después veo una parte del cuerpo de la ballena. Tranquilo, agárralo. Agárralo, vete para la orilla. Tranquilo. Ya voy. Sí, yo pensé que me había comido ya y que me había tragado, pero claro, yo sentía que quizás era una orca, habíamos estado hablando de orcas poco antes, entonces tenía eso en la cabeza, pero ya cuando salí entendí que claro, probablemente era por curiosidad que se había acercado la ballena o quizás como para comunicar algo. Agárrate de la cuerdita. Agárrate de mi cuerdita. Pensé que me había tragado. Tranquilo, agárrate de mi cuerdita. Agárrate de mi cuerdita de atrás, no me tumbes. Eso, tranquilo. Vamos. Sí, yo en un principio cuando pensé que había muerto fue como claro, mucho terror porque pensé que ya no podía hacer nada, ¿no? Y cuando salí y empecé a flotar, ahí sentí el miedo de verdad de que también le fuese a pasar algo a mi papá, de que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla y me fuese a dar hipotermia. Eso que con inflador eléctrico. Y volteo y no lo veo. Este es el que quedó adentro de la boca de la ballena por un segundo. Agárralo, tranquilo. Agárralo, no te subas, agárralo. Un dron ruso colisiona y explota en la planta nuclear de Chernóbil. Un dron ruso con una ojiva de alto poder explosivo ha impactado en la carcasa protectora del reactor nuclear de Chernóbil, según las autoridades ucranianas. Este sarcófago se instaló para evitar que la radiación continuara contaminando el exterior. El presidente Zelensky dice que la región de Kiev fue atacada durante la noche y que el dron impactó en el recinto seguro de la unidad destruida del cuarto reactor de la planta de energía nuclear, y agregó que aunque el recinto sufrió daños significativos, el fuego se extinguió y los niveles de radiación no aumentaron. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado reiteradas advertencias sobre los peligros para las 4 plantas nucleares de Ucrania, especialmente en la planta de Zaporilla, ocupada por Rusia en el sur de Ucrania. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que el ataque a Chernóbil y la actividad militar cerca de la planta de Zaporilla han dejado a la agencia de la ONU en máxima alerta. Telesucesos Sports. Deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley.
Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.